Cristo como el fundamento del edificio espiritual representado por el templo con su principal piedra del ángulo. Mateo 21:42, simbólicamente se usa también de los gobernantes imperiales del poder romano, tal como este es visto en la visión apocalíptica. Interesante, amiga, que de repente muestra como el concepto como de amor, ¿cierto? Ujú. Y en eso muestra como una superioridad, ¿no? Aunque cuando habla de las potestades, ahí habla como superioridad en poder, ¿o no? Sí, Ahí lo no. envié, Y Silvi, al grupo, lo envié. porque si uno lo lee en todo su contexto, está comparando a Cristo con la iglesia. Entonces, Cristo no ejerce una autoridad, Ujú, ¿cómo se dice? Como la humana, pues, ¿no? ujú, Sino que es abnegación, es entrega claro. hacia la iglesia. Se entrega a sí Ujú, mismo, ¿no? Claro, obviamente hay un sentido de autoridad, pero no como la autoridad, no como se ha distorsionado hoy en día la autoridad humana. ujú. Me fui para atrás, Te parece. has ido atrás, te has ido por atrás. Pero ahí está. ¿Cierto? Guardar, sustentar, cuidar. Y tenemos acá, líder de su hogar. Ahí va. Bueno, el varón tiene la responsabilidad exclusiva de aprender y entender los caminos del Señor para que pueda cumplir con su propósito de velar espiritualmente por su mujer y protegerla. La supervisión espiritual es la parte integral de lo que significa ser hombre. Ellos deben guiar a sus familias. La verdad es que cuando yo veo estos modelos de cómo el hombre piadoso puede guiar a su familia, es impresionante. O sea, los frutos que se pueden ver en los hijos, en la esposa, ¿no? Que no Ujú, solamente proveer económicamente y a veces descuida el aspecto familiar, el aspecto espiritual de la familia. ujú. Génesis 2, del 18 al 20. Y dijo Jehová, Espera un poco. ya, Dame un segundo. Es que para que manden aquí una foto de la interlineal. Porque varón está siendo cabeza de la mujer, como también el ungido, cabeza de la asamblea, el libertador del cuerpo. ¿Qué sería ahí? Somatos, somatos, de soma, ¿cierto? uh-huh. Somos cuerpo. Sí. Tú, tú, somatos, ya. Libertador, soter. Ujú. Ahí sería, sí, soter, o soter. Ese es un espíritu, ¿no? El que aparece ahí. Espíritu grave. Soter. No, 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 no. no es un espíritu, es lo otro. No había leído esa palabra de libertador. Soter, libertador del cuerpo. ¿Cómo dice la Reina Valera ahí? Ah, acá arriba sale, po. Cristo es cabeza de la iglesia. Dice, la cual es su cuerpo. Su salvador. La cual es su cuerpo. Sí, y él es su salvador. Aquí dice Libertador. libertador. Y él es su salvador. Ah, Mm, como que lo han extendido, ¿no? Y él es su mm, salvador. está bueno. Libertador. Excelente. Ya. Es que acá ya se refiere a la iglesia como cuerpo. Ujú, Ah, mira, interesante, por ejemplo, el verso Efesios 5:2, dice, y ujú, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea, ese tipo de autoridad de la que Dios nos habla es una autoridad que si bien, o sea, implica responsabilidad, también implica abnegación, implica amor, ¿no? Amar como Cristo. ujú. Y puso
Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Bueno, en este momento cuando Dios ya le manda a Adán a poner nombre, todavía no había creado a la mujer, entonces acá se asume de que, o sea, ya le está delegando cierta autoridad a Adán. Y Ujú. eso no es que Dios tenga preferencias, ¿no? Sino que yo creo que es como todo, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a una empresa y tuvieras dos gerentes con la misma jerarquía, ¿tendría sentido? No sé, yo lo ¿Mm? veo así como, no tendría sentido que hayan dos cabezas, ¿no? Claro. Yo creo que todo cuerpo tiene dos cabezas y no sería un monstruito, ¿no? Y Ujú. creo que es así, ¿no? Es un tema de, como me dicen, como un tema de orden. Claro. Ujú. Sí, por ejemplo, ahí me gustó una vez, no sé si una exposición de Adrián Roger que hablaba de, de que eh, lo que era ser amada. Entonces, él hacía un exégesis del verso donde decía, marido, amad a vuestra esposa y mujeres, respetad a vuestros maridos. Entonces, no decía amad a vuestros maridos, aunque obviamente tenía que amarlo, ¿cierto? Pero lo primordial para el hombre era ser respetado. Entonces, si él amaba a la mujer, ella devolvía su amor con respeto, que también era parte del diseño. Y me gustó lo que decía Adrián Roger de esos versos. Interesante. Está bonito como para hacer un exégesis, ¿no? Creo que los que manejan más temas de matrimonio también ya lo tienen estudiado, me imagino. Ujú. Sí. La autoridad del varón tiene que ver más con un liderazgo piadoso. Dice, la mujer debe estar bajo autoridad. El hecho de que la mujer deba estar bajo autoridad no indica que el hombre sea mejor que la mujer. Y tampoco tiene que ver con los méritos del hombre. Este simbolismo refleja algo que es más importante, que Jesucristo, por ejemplo, dice que es el primogénito entre muchos hermanos, el primogénito de Dios, en otra cita bíblica dice primogénito de entre los muertos, primogénito de toda creación. Entonces, en los tiempos bíblicos, perdón, en tiempos bíblicos, el primogénito, si bien tenía, se puede decir de cierta forma, privilegios, también tenía que asumir responsabilidades. Y es igual como lo que mencioné anteriormente del hombre, ¿no? El hombre, si bien parece como que el ser líder sea lo máximo, pero también tiene que el hombre asumir ciertas responsabilidades que la mujer no tendría que asumir tampoco. El varón es el primogénito de la raza humana, porque Dios crea primero al hombre. El varón cargó con el peso de la responsabilidad del bienestar de la familia humana. Dios colocó ese manto de liderazgo sobre sus hombros. Y también, bueno, ese pasaje no lo he colocado allí, pero cuando Dios crea al hombre, antes de crear a la mujer, le da la advertencia acerca del árbol, ¿no? De no comer del árbol. Y luego el texto bíblico no dice en qué momento se lo mencionó a Eva, pero suponemos que también él es el que le comunica a Eva este mandato. Entonces, ¿qué hacía la serpiente hablando con Eva en vez de hablar con Adán, ¿no? Yo creo que ahí hay algo, hay un misterio también ahí. Eh, Jesucristo mismo nos enseñó, o sea, que el liderazgo no tiene que ver con el tipo de autoridad que se maneja en el mundo, ¿no? Que el que tiene, y creo que tenemos cada vez una peor imagen de lo que es la autoridad, porque en nuestros países hemos visto tanta corrupción que yo lo menos que me hubiera imaginado jamás es querer involucrarme en política o algo así, porque para mí era lo peor que podía haber. Entonces, creo que tenemos una mala imagen por eso también. La autoridad no debe verse como un derecho a dominar o buscar intereses personales. Jesús dijo que esa perspectiva es una manera pecaminosa y pervertida de ver la autoridad. La verdadera grandeza viene de servir.
Y si bien los discípulos, como estaban cerca de Jesús, ya se alucinaban que ellos podían sentarse uno a la derecha, el otro a la izquierda y querer buscar privilegios, ¿no? Pero Jesús no les enseñó eso, sino fue todo lo contrario, es el servir. Y es el Padre quien asigna esa posición, ¿no? Saber que Dios creó al hombre y a la mujer para manifestar la historia del amor cósmico de Cristo y la Iglesia nos ayuda a entender nuestro diseño divino. Lo que somos como varón y mujer tiene poco que ver con nosotros mismos y tiene mucho que ver con Dios. La razón por la que existen roles es para dar a conocer mejor a Dios. La unión de pacto entre el hombre y su esposa es una ilustración tangible de cómo es la relación personal con Dios. Y yo creo que lo que tú mencionaste, Matías, yo creo que lo que Dios le encarga al hombre es bastante responsabilidad, ¿no? Porque, o sea, llegar al punto de amar como Cristo ama a la iglesia es súper difícil, creo. Solamente en Cristo, ¿no? Sí, de todas Porque maneras. cuando dos personas se casan dos pecadores. No se casa un pecador con uno que ya es 100% santo. Entonces, Ujú. siempre va a haber ahí Sí, un poco de el conflicto. hermano Saúl daba un buen ejemplo la semana pasada del hombre que hablaba con el pastor, que cuidaba a su esposa, que la amaba. No sé si te acuerdas que la respetaba. Y un día le dijo al pastor que parece que no estaba amando tanto. ¿Cómo fue? Como que le dijo al pastor todo esto y el pastor le dijo que orara y que Dios le mostrara en la Biblia en cuánto tenía que amar a su esposa. Algo así. Como para decirle que se baje un poco. Entonces ahí fue Ah, donde el hermano leyó en la Biblia que tenía que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces ahí le dijo, o pastor le dijo que lo que él es amaba a su mucho. esposa no era nada, ¿cierto? Comparado con lo que Cristo amó a la iglesia. Entonces le faltaba mucho para amarla. Y ahí el pastor obviamente quedó con un gran desafío. Wow, sí, es impresionante. Porque, o sea, le manda al hombre a amar como Cristo, a la mujer no le manda a amar al hombre como Cristo, ¿Mm? ¿no? Ahí se podría decir hay una desigualdad. Bueno, y el diseño de la mujer. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando hablamos de la serpiente también, porque tiene mucho que ver acá con lo que hoy en día se dice, ¿no? Que la mujer tiene derecho y algo curioso es que hoy en día se habla mucho de derechos, todos quieren y exigen derechos, pero poco se habla de las responsabilidades que uno también tiene que asumir como ciudadano, como ser humano, ¿no? Y como se dice, que podemos decidir por nosotras mismas lo que queremos ser. El mundo no está reflejando el plan de Dios, pero nos dice a nosotras cómo tenemos que ser y cómo no. Entonces, eh, es importante inclinar nuestro corazón delante de Dios. Esta parte creo que ya lo habíamos leído, podemos pasar. O si alguien tiene alguna duda, igual me comenta después. Y habíamos visto también las diferencias obvias, ¿no? Psicológicas, fisiológicas entre hombres. Esto da para mucho para investigar. Eh, Habíamos visto las diferencias físicas. El hombre tiene mucho más masa muscular, capacidad para correr, por ejemplo, para responder en un momento de peligro, responder rápidamente. Los hombres incluso tienen el corazón y los pulmones más grandes y más cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Creo que no se puede avanzar, ¿no? Pensé que yo podía avanzar. Chicas, a ver si pueden abrir su micrófono y a ver si se acuerdan de qué otras diferencias vimos.
¿Y lo pueden comentar? Sí, yo me acuerdo que había una tendencia, o sea, no era tanto una diferencia, sino que era una tendencia de que los hombres como que entraban a carreras más matemáticas y las mujeres eran como más de psicología, pedagogía, eso me acuerdo. Sí, las mujeres tienden más a, porque tienen esa característica de las relaciones. Incluso la parte del cerebro del hombre es diferente. Eh, las mujeres psicológicamente y también por la composición del cerebro tienden más hacia las relaciones. Es por eso que no es que alguien les obligue a no estudiar ingeniería. Por ejemplo, hoy en día de las carreras más cotizadas, donde uno puede ganar mucho dinero, es con las ingenierías, justamente. Y la mayor parte de las ingenierías lo ocupan hombres. Pero no es que a las mujeres se les esté prohibiendo o que en las familias se les diga que la mujer no estudie eso, sino que es la tendencia natural de la mujer querer escoger otro tipo de carreras donde tú puedas estar en contacto con las personas, como son la psicología, la educación inicial, primaria, eh, otras. No sé si ustedes han visto otras carreras más, pero en todo lo que tiene que ver con relaciones, las mujeres están pioneras. Y creo que incluso en muchos países hay más doctoras que doctores. En enfermería, cuidado y otras carreras otras profesiones o oficios también que son de atención al público, por ejemplo. También las mujeres tienden más. Y los hombres, por la composición de su cerebro, entienden más hacia lo racional, la matemática y todo eso. Por eso tienden más a las ingenierías también. ¿Alguien más se acuerda? Ah, ya llegó. Ya. Yo ¿Sí? ¿Te acuerdas? sí que la mujer tenía como la fuerza más hacia abajo, porque era para dar a luz, y el hombre Ajá, era hacia arriba, como para sostener. sí. Dicen que cuando la mujer da a luz parto natural, el dolor es como si se le rompieran varios huesos. Bueno, no lo he experimentado, si alguien lo ha experimentado que nos cuente, pero no, dicen que es un dolor bastante fuerte. Pero por lo general en fuerza, en musculatura y todo eso, el hombre está diseñado para el trabajo, como ya habíamos visto en la parte anterior que hablamos del hombre, para cargar más peso. Yo les di el ejemplo también de que yo trabajo en construcción y es impresionante la fuerza que hacen, que yo realmente no la podría hacer tampoco. Y a mí me gusta hacer pesas, no sé si, no sé si les había comentado, pero a mí me gustaba hacer, jugar vencidas, no sé cómo le llaman ustedes, se agarran de las manos y juegan vencidas. Y me gusta levantar, pero imposible que llegara, aunque me tuviera que dedicar a ser físico-culturista, llegar a, a ese grado de fuerza que tiene el varón. Aquí en Chile le dicen gallitos. Y gallitos. Ujú. Sí, gallito le dicen. Bueno, la hermana Vale que está acá, ella ¿Y por tiene qué? 2 hijos. Se llama Lucas y Catita. Así que ella ha sentido el dolor. Ah, mira, wow, valiente. Creo que nos saltamos una parte porque, o sea, en el diseño del varón, este, habla de cuidar, ¿no? ¿Qué más dije? A ver, acuérdense. De guardar, de cuidar, de sustentar. Y justamente por eso Dios ha diseñado al hombre así, para proteger. Y no sé si ustedes, a las chicas les digo,
Si ustedes se sienten más seguras caminando en la calle con un varón que conocen y que saben que ante cualquier peligro les va a proteger, yo no creo que eso sea machista, sino que es muy obvio, ¿no? O sea, sé que si yo voy sola por la calle me siento más vulnerada, me siento en cierta forma más protegida, aunque igual nos pueden golpear y asaltar a los dos, pero por lo menos hubiera alguien que pudiera defenderte. A ver si avanzamos un poquito. Bueno, ya lo habíamos mencionado, somos propensos a distintas disciplinas. Y también hay una segmentación en el cerebro masculino que dicen que el hombre no puede estar pensando en varias cosas al mismo tiempo, en cambio la mujer tiende a relacionar todo con todo y tiene una memoria impresionante que se acuerda lo que tú le dijiste en el año 2003, que le dijiste tal cosa, que le ofendiste, o sea, esa tendencia tiene la mujer, ¿no? De recordar mejor aquellas cosas eh, por las que son más emocionales. Y también incluso se ve esto cuando escogen películas, por ejemplo, para ver un fin de semana. La mujer por lo general va a escoger las películas que son más sensibles y los hombres pura acción, ¿no? Mayormente es acción. Acá hay un artículo que estaba viendo, dice, a ver si lo puedo colocar acá en pantalla completa, mira. Ahí se ve o no. Sí. Ahora no sé por qué se ve así de chico. A ver. En serio. ¿Se alcanza a ver o no? Algo, no? Sí, sí, sí. Dice, aconseja ¿Quién decir es varón y nombre para no herir a PEMP? la mujer. Eso estoy tratando de buscar. La insostenibilidad lingüística de los bien trabajadores mandatarios de España alcanza nuevas cotas gracias a un estudio malagueño adoptado por la Federación de Municipios. Ahí está, Federación de Municipios. Bienvenido o bienvenida a esta página. Si usted es uno de esos lectores de quienes lean forma más correcta y asexual, que aborrecen la deriva lingüística de los bien trabajadores políticos españoles. Bueno, voy a leer bien este artículo, me pareció interesante, En España las pero cosas se han salido ya de su... por eso, por el tema de la guerra que hay gramatical. Ese es un tema, la guerra que hay de conceptos, de gramática. Es terrible eso. ¿Pasamos? Y bueno, algo bien curioso, que Dios ha creado a la mujer. Los brazos tienen un ángulo mayor y dicen que es también justamente para poder cargar al bebé y amamantarlo. Esa diferencia tienen. Y yo vi un juego que hacían en TikTok donde la mujer decía podía cruzar los brazos y hacer algo, unos movimientos, y los hombres cuando intentaron no podían juntar sus brazos. O sea, el Señor pensó en todo y no se le escapó nada. Y en este verso, varón y varona, en hebreo isha, isha, que es la varona o la mujer, deriva de una raíz que significa delicada. Es parte de la esencia de la mujer. Y la palabra ish tiene que ver con una raíz que significa fuerza. Son antónimos. La delicadeza es parte integral de lo que significa ser mujer. Delicada significa no dura, blanda al tacto, flexible, dócil, suave, grata, no fuerte. Bueno, el Nuevo Testamento ya lo habíamos visto la semana pasada. Utiliza la palabra frágil para afirmar que las mujeres son delicadas y vulnerables. Esto no implica inferioridad. Las mujeres son física y emocionalmente más tiernas y más susceptibles a las heridas, de acuerdo a 1 de Pedro 3:7.
Dios espera que los hombres las honren por sus bellas características. Ahora el pecado ha distorsionado todo esto y hace que los hombres con su fuerza puedan herir a las mujeres y que las mujeres se sientan vulneradas y por eso ahora buscan, se podría decir, como promover ese odio, esa revancha, ¿no?, contra el hombre. Ayuda idónea puede sonar como que también hay desigualdad, es injusto, ¿por qué la mujer tiene que ser ayuda del hombre? Pero cuando habla acá esta palabra ayuda, es una palabra importante, porque cuando se utiliza esta misma palabra en el antiguo, presta ayuda a nosotros, también se le utiliza la misma palabra, creo que la mencioné, eser, se llama eser con Z. Por ejemplo, se utiliza en los salmos. Ofrece una ayuda absolutamente necesaria. Entonces, era indispensable que Dios creara a la mujer para estar junto al varón. Ahora, dice la Escritura que la mujer fue creada para el hombre. Fue diseñada para asistir al varón en el llamado que Dios le dio. Aunque puede sonar como una idea negativa, porque pueden pensar las personas que tienen licencia para usarla y abusar de ella, las Escrituras no apoyan eso. Y les comenté también de que MacArthur comenta en su libro que el cristianismo, por el contrario a lo que hoy en día se dice del cristianismo, de que la mujer está subyugada, la mujer está oprimida por el varón y tanto, en realidad, tanto en la cultura judía como en la cultura cristiana, se respetaba a la mujer, o por lo menos ese era el mandato de Dios, de respetar, honrar a la mujer, y la mujer tenía dignidad. Y mientras más el cristianismo se difundía, la mujer llegaba a tener más dignidad. Ya. Entonces la delicadeza es parte integral de lo que significa ser mujer, la capacidad para desarrollar fuertes vínculos relacionales. Y bueno, les animo a leer también, ahí les mandé unos archivos de un libro que se llama Revolución Sexual, donde da el sustento también científico de las características de hombres y mujeres. Tener un espíritu receptivo y sensible es parte de lo que significa ser mujer. Se dice que la mujer tiene, ¿cuántos sentidos? 5 sentidos, creo que dicen. Y por ejemplo, mi mamá, por ejemplo, es muy perceptiva. Ella podría tener, creo que 10 sentidos, porque incluso mi mamá y yo tenemos una característica que el Señor nos ha dado, que a veces podemos tener sueños y en esos sueños como que Dios nos anuncia cosas o es como que percibimos cosas que el resto no percibe. Y muchos podrían llamarle discernimiento, pero creo que es parte también de ser mujer. Las mujeres tienen la responsabilidad distintiva de manejar el hogar, pero no es responsabilidad exclusiva de encargarse de ella. No es decir que la mujer es la empleada del hombre tampoco, ¿no? Sino que creo de que entre esposa y esposo se ponen de acuerdo en cómo llevar el hogar, quién hace qué, ¿no? Se organizan entre ellos. Se supone que no debería haber una tiranía, no debería haber esa lucha, ¿no? Entre quién es mejor, quién es mayor, quién es superior. Las mujeres están especialmente dotadas para hacer de una casa un hogar. Y no sé si han visto a las aves cómo hacen cuando quieren, cuando van a atender a sus polluelos. Yo las he observado y ellas llevan ramitas una por una y la van poniendo así para crear un espacio donde las aves se van como el nido, ¿no? Van formando su nido. Es bien curioso. Y esta misma cualidad tiene la mujer de crear un hogar. Incluso cuando ven que ya el bebé va a nacer, prepara todo, toda la casa,
Es todo un trabajo que por ahí una de las hermanas que está en el grupo nos podría explicar. Dice, las mujeres están especialmente dotadas también para procrear, para dar a luz, criar hijos. Y hay citas en el Nuevo Testamento también y en Proverbios. Pasamos. Tenemos que llegar a las serpientes, no llegamos todavía. Ya. Bueno, ahí puse algunas imágenes para ver, ahí reflexionar un poco de lo que está pasando hoy en día. Adán y Eva tuvieron que batallar con un enemigo nefasto que les acechaba en el huerto, ¿no? Él quería dañar la relación que el hombre y la mujer tenían con Dios, pero también buscaba destruir la masculinidad, la feminidad, el matrimonio y la familia. Y desde esa fecha hasta ahora sigue intentando lo mismo, ¿no? Génesis 2, del 22 al 25, observamos 6 características de la primera relación entre el hombre y la mujer. Un parentesco, porque Adán le dice, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Un compromiso, cuando Dios le dice, se unirá a su mujer. Y serán una sola carne, habla de unidad, habla de comunión, de la autenticidad. Ellos estaban desnudos y eran puros, ¿no? Hasta ese momento. O sea, hasta ese momento se podría decir la única pareja que fue feliz en su plenitud porque no había pecado en ese momento fue Adán y Eva.